Muy buenos días a todos, siendo las 10:30 de la mañana en Colombia de hoy, miércoles 9 de diciembre. Un gusto saludarlos en nombre de la Facultad de Química y Farmacia y la Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales de la Universidad del Atlántico. Agradecemos su valiosa presencia en esta conferencia titulada Un recorrido de la tecnología farmacéutica en el diseño y formulación de liposomas derivados, la cual ha sido posible gracias al apoyo del Programa de Internacionalización en Casa de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales. Se dirige a ustedes Adriana del Villar, asesora de internacionalización. Para mí es un honor nuevamente acompañar a la facultad en el desarrollo de este importante ciclo de webinarios con invitados internacionales. De igual forma, deseamos a través del presente encuentro promover los lazos de cooperación entre la academia en aras de fortalecer las competencias internacionales, interculturales, globales y virtuales de nuestra comunidad académica. Extendemos un saludo muy especial al señor rector, doctor José Rodolfo Henao Gil, a la doctora Cecilia Giovanetti, jefe de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales, a la doctora Miriam Fontalvo Gómez, decana de la Facultad de Química y Farmacia, y al profesor doctor Samir Bolívar, coordinador misional del Comité de Extensión y Proyección Social de la Facultad de Química y Farmacia. En esta mañana nos complace recibir a la doctora María Luisa González Rodríguez, docente investigadora del Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica de la Universidad de Sevilla en España, quien desarrollará la conferencia. En estos momentos otorgamos el uso de la palabra a la doctora Circe Salas Ospina, docente del programa de farmacia, quien es la encargada de darle la bienvenida a la doctora María Luisa González. Buenos días, muchas gracias a todos. Bueno, para iniciar les voy a presentar a la doctora María Luisa González. La doctora María Luisa cuenta con una amplia y reconocida hoja de vida en la cual podremos resaltar algunos de sus importantes logros, como por ejemplo desde el año 1994 ella ha participado como investigadora en el grupo de investigación Sistemas de Liberación Controlada de Medicamentos CTS 214, del cual el doctor Antonio Rabasco es el investigador principal. Asimismo, ha dirigido trabajos de investigación en colaboración con distintas universidades europeas de Florencia y Bolonia y con algunas universidades procedentes de países latinoamericanos como Colombia y Argentina. Ha desarrollado trabajos relacionados con el desarrollo de nuevos sistemas de liberación de fármacos, mayoritariamente en micropartículas y liposomas. Ha participado en diferentes proyectos de investigación de carácter competitivo y asimismo en colaboración con empresas farmacéuticas. Su producción científica se puede resumir en 19 capítulos de libro y 72 publicaciones científicas. De ellas 60 se encuentran indexadas en revistas de elevado índice de impacto. Ha dirigido 10 tesis doctorales y actualmente 4 están en proceso de ejecución. Es autora de una patente relacionada con el diseño de un dispositivo de liberación controlada de medicamentos. Además, es miembro de organizaciones científicas y profesionales nacionales e internacionales. Actualmente
desempeña el cargo de directora de Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica de la Universidad de Sevilla y es miembro de diversas comisiones de la Facultad de Farmacia en Sevilla. Actualmente es presidenta de la Comisión de Seguimiento de Planes de Estudio. Bueno, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a la doctora María Luisa. Muchas gracias, Circe, por tus palabras. Y ahora pues voy a compartir la presentación, que me imagino que la veis. No, ahora no la veo. A ver, un segundito. Vamos a ver. Ahora, ¿no? Sí, ya, ahora sí. Vale. Bueno, te voy a poner en modo pantalla. Vale. Bueno, he de decir, antes de empezar, Circe, que todo lo que has dicho de mí es cierto, excepto que ya no soy directora del departamento, porque ya el día 4 de noviembre pasó mi compañero, que tú también lo conoces, Isidoro Caraballo, a ostentar el cargo de director de departamento, porque ya cumplí mis 8 años, así que ya he dejado de tener ese cargo. Bueno, dicho esto, ahora sí empiezo la charla. He preparado una presentación pues, dirigida fundamentalmente a los estudiantes de tecnología farmacéutica de la Universidad del Atlántico. Buenos días, Colombia. Buenas tardes, España. Muchas gracias por haberme invitado a impartiros a compartir con vosotros este ratito de conocimientos y espero pues que transmitiros pues algo más de lo que sabéis acerca de los liposomas y sus derivados. En primer lugar, pues quiero mostraros unas fotos de la ciudad donde vivo, de Sevilla, ciudad que está en España, como sabéis, al sur de Europa, y Sevilla al sur de España, a su vez. Muestro 3 de los monumentos más significativos de la ciudad, como la Giralda, arriba a la derecha, arriba a la izquierda la Plaza de España, abajo a la izquierda la Torre del Oro y abajo a la derecha pues me he permitido poner una tasquita, una bodeguita que es muy frecuente en Sevilla, pues porque nosotros los sevillanos vivimos en la calle, como quien dice. Entonces estamos todo el día pues de tapeo por las calles de Sevilla. Entonces esta diapositiva la he puesto pues un poco para realzaros y para animaros a que podáis venir, a que vengáis si podéis a Sevilla a visitar la ciudad y bueno, como no, pues si podemos establecer alguna colaboración con la Universidad del Atlántico, pues fenomenal, seréis bien recibidos. Yo sé que la ciudad es muy bonita y que lo que falta, pues evidentemente, es la financiación para que vosotros podáis venir aquí a acompañarnos y a poder trabajar con nosotros. Bien, después, pues también no todo es diversión y ocio. Evidentemente también aquí también se trabaja y os muestro pues la Facultad de Farmacia donde yo trabajo en la planta semisótano, lo veis ahí marcado en amarillo, donde pasamos muchas horas de trabajo y aquí pongo pues mi ficha personal de la universidad, donde podéis pues clicar y tenéis pues mi perfil investigador con los códigos ORCID, Scopus, etcétera. ¿De acuerdo? Yo pertenezco como ha dicho Circe, pertenezco al grupo de investigación de sistemas de liberación controlada, dirigido por el profesor Rabasco Álvarez, y nos encontramos en el Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica. Entonces, bueno, cuando me propuso Circe compartir con vosotros este rato,
pues me comentó que tenía que poner un título. Yo al principio pues no sabía cómo enfocar ni qué título dar. Ella me dijo a quién tenía que ir dirigida la conferencia y entonces pues me pareció oportuno pues hacer un recorrido de la tecnología farmacéutica aplicándola al diseño y a la formulación de liposomas y sus derivados, porque los liposomas son un tema, un campo que actualmente pues, está en auge en la tecnología farmacéutica, ahora lo vamos a ver, y pues me pareció interesante abordarlo desde ese punto de vista. Ella me comentó la doctora Salas que teníamos una hora de exposición y por lo tanto pues no nos podemos detener mucho en muchos aspectos que me hubiera gustado, pero bueno, después dejaré mi correo electrónico por si alguien está interesado, podemos compartir más detenidamente pues cualquier concepto, cualquier duda que os surja. Entonces, para situarnos, pues tenemos que pensar en primer lugar de dónde venimos y hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos con la investigación. Y el tema de liposomas viene, nos remontamos mucho en la historia, pues a principios del siglo XX, cuando Ehrlich pues se aventuró pues hacia el concepto de lo que se denomina la bala mágica. La bala mágica no es más que un concepto que él descubrió pues en sus investigaciones en el tratamiento contra la sífilis, porque la idea suya, su objetivo era que necesitaba crear una molécula que fuera con una toxicidad selectiva para matar a un parásito que se encontraba en el cuerpo, pero sin tener un efecto perjudicial sobre el organismo. ¿Vale? Entonces, la bala mágica no es más que una bala dirigida hacia un sitio concreto del organismo. Por eso, de ahí su concepto. Esta molécula con la que él aplicó este concepto era el Salvarsan. De ahí hasta hoy día, prácticamente, pues fijaros en la parte superior de la diapositiva, pues ahora tendríamos que hablar de nanobalas, porque actualmente la nanotecnología es lo que se está imponiendo con esta idea de dirigir específicamente una molécula, un fragmento de ADN o un anticuerpo, de dirigirlo directamente pues, hacia una zona concreta del organismo. Porque es cierto que las terapias convencionales, una terapia convencional, pues tiene numerosos efectos adversos, como son los o limitaciones, no efectos adversos, sino limitaciones como las que muestro en la diapositiva. Por ejemplo, pues el efecto de la resistencia a múltiples fármacos. Y tenemos ahí el ejemplo pues, de los antibióticos. Los antibióticos, pues, las bacterias se hacen resistentes a determinados fármacos pues por diferentes mecanismos de acción, y no solamente los antibióticos, sino que hay también en el organismo mecanismos de defensa como la P-glicoproteína, que es un mecanismo de defensa a la entrada de fármacos que puedan invadir nuestro organismo. Hay otro problema, otra limitación, que son los problemas de selectividad. Los problemas de selectividad los conocemos muy bien en la terapia del cáncer. En la terapia del cáncer, como vosotros sabéis, pues el objetivo de una quimioterapia pues es destruir la célula maligna, ¿no? Las células que están ocasionando ese cáncer. Pero resulta que la quimioterapia, pues al ser poco específica, pues daña tanto las células cancerígenas como las células normales del organismo. Y entonces eso ocasiona la aparición de las numerosas reacciones adversas que todos conocemos con la terapia anticancerígena. Entonces, ante esto, pues el conseguir un sistema que selectivamente vaya hacia la zona tumoral y allí ejerza la acción terapéutica el fármaco o la molécula que tengamos que administrar, pues es un hito y es un reto en el cual pues, la tecnología farmacéutica también se está desarrollando.
También otra limitación de muchas terapias convencionales son los problemas de solubilidad y biodisponibilidad que presentan numerosos fármacos. Hay fármacos que son muy poco solubles y entonces cuando se administran por una determinada vía de administración no se solubilizan lo suficiente, por lo tanto pues no se llegan a absorber a través de las membranas y los problemas de biodisponibilidad que pueden ocasionar pues son también bastante importantes. Y el último punto que os he puesto es la frecuencia de administración y las fluctuaciones en los niveles plasmáticos, porque como sabéis, determinadas terapias requieren que el fármaco, el medicamento, se tenga que administrar pues, varias veces al día para tener unos niveles sostenidos del fármaco en el organismo con el tiempo. Aquí en esta gráfica, por ejemplo, podéis ver cómo un medicamento pues, en la gráfica roja se debería administrar pues, 3 veces al día, consiguiendo pues, unos niveles sostenidos para poder tener unos efectos sostenidos en el tiempo, sin llegar a las concentraciones tóxicas y superando la concentración mínima efectiva. Bueno, pues en este terreno pues también la nanotecnología y los nuevos tratamientos pues lo que persiguen es conseguir formulaciones en las que el paciente pues con una sola administración al día se mantenga sus niveles plasmáticos terapéuticos a lo largo del día y con solo una administración pues sería suficiente. Entonces, esos son algunos de los inconvenientes, de las limitaciones que han llevado al desarrollo de la nanotecnología. Nanotecnología pues como una ciencia, una disciplina que deriva de la tecnología farmacéutica y que evita o minimiza todos estos problemas o inconvenientes de los que os he hablado anteriormente. De manera que mediante la nanotecnología pues, se puede conseguir que un fármaco pues, tenga un perfil de solubilidad adecuado, que llegue y se localice en una zona concreta del organismo, en una dosis eficaz, a una dosis eficaz, y que los problemas de toxicidad pues a su vez sean los menos posibles y sean los más aceptables posibles. Dentro de la nanotecnología, pues uno de los campos de la nanotecnología pues sería el campo de la nanomedicina. Bien, bueno, pues ya adentrándonos en la nanotecnología, porque vamos a ir en la pirámide desde lo más amplio, que es desde los conocimientos generales, vamos a ir acotando hasta llegar a los liposomas. Entonces ya entramos en la nanotecnología y dentro de la nanotecnología, pues el papel fundamental entonces es conseguir un sistema de tamaño nanométrico que me permita acceder a la zona del organismo concreto que yo quiero y que ejerza su acción y que mejore, pues evidentemente, la eficacia de una molécula concreta o fármaco. Y para situarnos, pues he puesto esta imagen que es ilustrativa porque nos indica un poco en qué escala nos estamos moviendo, en la escala en la cual nos vamos a mover con estos sistemas. Entonces, pues sistemas en nanotecnología hay muchísimos nanosistemas, hay muchas formulaciones que trabajan basándose en la nanotecnología y que son de este tamaño nanométrico. Por ejemplo, pues el que nos ocupa, que son los liposomas, pues rondarían entre unos 80 y unos 300 nanómetros, aunque los hay también superiores, partículas magnéticas, nanopartículas poliméricas, los dendrímeros, los nanotubos, que son los sistemas quizás más pequeñitos, pero nos encontramos en esta escala, ¿vale? Suponiendo que, por ejemplo, una bacteria pues tiene un tamaño aproximado de una micra, de 1000 nanómetros. Entonces nos rondamos en esa escala. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué sistemas hay en investigación que utilizan la nanotecnología? Bueno, pues hay muchísimos. Hacéis una revisión y hay muchísimos sistemas que utilizan la nanotecnología, desde liposomas, micelas, dendrímeros,
nanopartículas, nanofibras, nanogeles, casi todo lleva el prefijo nano. Allí donde veáis nano, pues ya sabéis que es un sistema y cada vez salen muchísimos, muchísimos y muchísimos. Sería imposible hacer una clasificación exacta de todos estos sistemas. Cada uno de ellos, pues veis que presenta una estructura diferente y a su vez pues la composición y el objetivo pues también puede ser muy diverso. Por lo tanto, pues la nanotecnología aporta muchas ventajas con respecto a los sistemas convencionales. Aquí os he puesto un listado de algunas de las ventajas que nos ofrece la nanotecnología, como por ejemplo, pues los nanosistemas son capaces de mantenerse en circulación sistémica, adecuadamente formulado, de mantenerse en circulación sistémica durante un tiempo prolongado. Y eso se puede convertir en una ventaja, ahora veremos en alguna aplicación. Por ejemplo, pues me van a reducir los efectos adversos como el caso en el que os he nombrado del cáncer, de que se formulan de tal manera que acceden a las células cancerosas, pero a las normales no acceden, ¿vale? También otro objetivo de la nanotecnología es mejorar la estabilidad de los fármacos. Si yo meto un fármaco dentro de un sistema vector, de un sistema de transporte, de un nanosistema, pues puedo mejorar esta estabilidad de los fármacos. Disminución de la toxicidad, posibilidad también de administrar simultáneamente varios fármacos para mostrar una terapia combinada aprovechando diferentes mecanismos de acción de los dos fármacos. Dirigir específicamente hacia una zona del organismo el fármaco, ¿vale? Entonces, el campo que se nos ha abierto con la nanotecnología actualmente, pues nos abre una visión muchísimo más amplia, muchísimo más ambiciosa, lo podríamos decir así, para conseguir y para optimizar los tratamientos, consiguiendo medicamentos más seguros y medicamentos a su vez menos tóxicos, que sería la otra pata de la silla. Claro, la toxicidad, lo digo entre comillas, porque los nanosistemas también hay que estudiar muy bien su toxicidad, porque los nanosistemas, muchos de ellos están compuestos de polímeros y estos polímeros pues, pueden causar efectos tóxicos a nivel del organismo. Entonces, la toxicidad también hay que tenerla en cuenta, se convierte también en un inconveniente en estos nanosistemas. Y no todos son ventajas, obviamente, porque si todos fueran ventajas, tendríamos un montón de medicamentos comercializados con esta tecnología, y no es así. Los medicamentos comercializados que aprovechan la nanotecnología no son muchos, relativamente, no son muchos, sobre todo porque son muy caros. Son muy caros, requieren una tecnología avanzada para ponerlos en el mercado a nivel industrial, porque a nivel de laboratorio, de investigación, hay muchísimo, pero después que lleguen a la etapa final de comercialización no hay tantos. De hecho, en la revisión que he hecho, os muestro aquí pues, lo que hay comercializado a nivel mundial. A nivel mundial, pues hay nanopartículas poliméricas, hay nanoemulsiones, hay nanocomplejos, veis que todo es nano, nanocristales, y si veis en la tercera columna es la indicación, las indicaciones para lo que se hacen se aplican estos nanosistemas. La mayoría, lo veréis que hay muchísimo para el cáncer, hay muchísimo para el cáncer. Los nanocristales, los sistemas micelares, las nanopartículas metálicas también, hay algo. Los nanosistemas que están basados en proteínas, también. Los que anclan en su superficie pues, radicales de material genético. También hay algunos ya contra algunas patologías como la hemofilia, contra la hepatitis, la esclerosis múltiple. Y aquí tengo los liposomas, ¿vale? De los liposomas es que no sabía
cómo simplificar y ponerlo todo en una diapositiva, que era lo que yo quería poner. Y me ha salido la tabla pues un poquito de aquella manera. Veis que hay pues medicamentos, hay más, los que, no he querido hacer trampa. Hay de lo que más en el mercado son de liposomas. Veis que es la primera columna de las marcas registradas y después nos vamos aquí, hay otro, en la quinta columna, pues volvemos otra vez a más marcas registradas. Pero bueno, no os preocupéis que os he hecho una tablita aquí con los medicamentos, con el fármaco que llevarían estos nanosistemas y la indicación para la cual se aplican. Entonces, veis que la mayoría están indicados en el cáncer. Hay muchos medicamentos, bastantes medicamentos, pero ya os digo que relativamente, porque si fuera todo tan bonito y tan bueno, pues habría muchísimos más medicamentos, y no lo hay. Todavía queda mucho por investigar y por aportar para comercializar más medicamentos basándose en nanotecnología. Si esta relación que os acabo de poner la representáramos en una tarta, pues veríamos cómo efectivamente en la terapia del cáncer es donde más se desarrollan los liposomas. También hay medicamentos para enfermedades fúngicas, para tratamiento del dolor, en la terapia fotodinámica, para las vacunas virales y en la mayoría de los casos, la justificación de meter esas moléculas dentro de los nanosistemas es reducir la toxicidad, y aumentar la eficacia de los tratamientos, ¿vale? Ese es el objetivo básico de estos medicamentos, porque estos medicamentos, sobre todo los anticancerígenos, pues tienen problemas muy serios de toxicidad. Ya veremos el ejemplo clásico de la doxorubicina, que tiene problemas de cardiotoxicidad. Entonces, pues conseguir estos tratamientos más selectivos, pues mejoran la calidad de vida y reducen estos efectos adversos. Entonces, bueno, pues nos vamos a remontar ya metiéndonos ya hemos llegado a los liposomas. Entonces ahora ya, a partir de ahora, vamos a hablar de liposomas. Y nos vamos a remontar pues a su origen, a quién le debemos el honor del conocimiento de estos nanosistemas, y se lo debemos a Bangan. A Alex Bangan. Este señor era un hematólogo y bueno, y descubrió en sus investigaciones pues que cuando se depositaba una gota de lecitina en agua, la lecitina se empezaba a disponer como pues formando como unas estructuras laminares. Él lo observó al microscopio y vio pues cómo se disponía esta lecitina en presencia de agua. Entonces, de ahí, esto os estoy hablando pues de principios del siglo XX. Este señor murió hace 10 años, y sus investigaciones pues las llevó a cabo a mediados, no a inicios, sino a mediados del siglo XX. Desde los bangasomas, como se le denomina a los liposomas originales, hasta los liposomas de hoy día, pues tenemos aquí una clasificación de los nanotransportadores, de los nanosistemas, y los liposomas pues estarían enmarcados actualmente en lo que he señalado con la flechita en amarilla. Veis que de los nanotransportadores, pues en primer lugar hay que distinguir los nanomateriales y los nanodispositivos, ¿vale? Que serían los microchips, etcétera. Y de los nanomateriales, pues veis que hay pues, de naturaleza polimérica, de naturaleza no polimérica y de naturaleza lipídica. Pues los liposomas estarían encuadrados dentro de los sistemas lipídicos. Y a su vez, los sistemas lipídicos, pues fijaros que no es tan fácil. Tenemos una subclasificación de los sistemas lipídicos, y entonces aquí tenemos sistemas partículas sólidas,
A la izquierda, a la derecha, sistemas emulsionados, que forman emulsiones, y los sistemas basados en vesículas. Ahí hay un error del dibujito. En vez de vehicle, sería vesicles, de basados en vesículas. Entonces, dentro de las vesículas es donde se encuadrarían los liposomas y sus derivados. ¿De acuerdo? Ya estamos entonces situados. Por lo tanto, los liposomas los podemos definir como vesículas esféricas que tienen naturaleza lipídica y que tienen un tamaño pues, variable, que puede oscilar desde unos 30 nanómetros aproximadamente hasta varias micras. ¿Y por qué se caracterizan los liposomas? Bueno, pues tenéis aquí en la diapositiva, a la parte de la izquierda superior, tenéis una imagen de un liposoma ampliada, ¿vale? Donde se ve que se alternan bicapas de fosfolípidos, se alternan con espacios acuosos, ¿de acuerdo? Y que pueden tener, pues, una o varias capas. Este que tengo yo aquí en moradito de la izquierda serían múltiples capas y el que tengo un poquito en el centro, el amarillo, sería unicapa porque tiene una única bicapa de fosfolípidos. ¿Qué pasa con el fármaco? ¿Dónde se puede ubicar el fármaco? Bueno, pues el fármaco, en función de sus características de hidro o lipofilia, pues se podrá encastrar, se podrá ubicar o bien formando parte de la bicapa o bien en el espacio acuoso del liposoma. Por tanto, de aquí podemos concluir que los componentes fundamentales de los liposomas, ya que forman esas bicapas concéntricas. ¿De qué son esas bicapas concéntricas? Bueno, pues fundamentalmente son de fosfolípidos, de los fosfolípidos. Los fosfolípidos, como vosotros sabéis, pues son moléculas que constan de una cabeza polar y unas colas apolares. Entonces, gracias a esa conformación de la cabeza polar y las colas apolares, pues son capaces de formar estructuras de bicapa. ¿De acuerdo? A diferencia de otros lípidos, por ejemplo, el que tenéis la imagen de la derecha, arriba, donde por su estructura, por su conformación, pues donde la cabeza polar es mucho más grande que la cola apolar, que solamente es uno, pues formarían lo que conocemos como micelas. La disposición en presencia de agua es diferente. Por tanto, ya podemos hacer una primera clasificación de los liposomas según su tamaño. Según su tamaño, nos vamos a encontrar con liposomas que son multilaminares, que son los que tenéis abajo, que se llaman MLV, de Multilaminar Vesicles, unilaminares, grandes, que serían los de la parte superior derecha, que son Large Unilaminar Vesicles, y Small Unilaminar Vesicles. Todo eso, pues dependiendo del tamaño y dependiendo de la laminaridad. A su vez tenéis en la parte inferior derecha, que está cortada por el diseño de la diapositiva, otras vesículas que son vesículas gigantes y que son vesículas que se meten unas dentro de otras. Es otro tipo de liposoma. Entonces, por tanto, según lo que os he ido explicando, tenéis que tener en cuenta que para que los liposomas se diseñen y se formulen bien, tenemos que tener unas bicapas que sean estables y que estén bien fabricadas, porque si las bicapas no resisten, si las bicapas no están bien hechas, pues los liposomas se vuelven inestables. Por lo tanto, especial atención a las bicapas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay 4 propiedades, 4 características que no podemos olvidar. Entonces, la primera de ellas sería cómo se autoagregan los fosfolípidos. Cómo se autoagregan los fosfolípidos o las moléculas anfifílicas que formarían parte de esa bicapa. En segundo lugar, en función de esas propiedades,
pues elegimos el fosfolípido adecuado según su conformación en la bicapa. Y después hay otras dos características, que una de ellas sería analizar la temperatura de transición de fase y otro, la presencia de otros aditivos de membrana, además de estas moléculas anfifílicas. Entonces, con respecto a la primera propiedad de la autoagregación de las moléculas anfifílicas, pues tenéis que saber que por la naturaleza de esas moléculas, que recordemos que tienen una parte polar y una zona apolar, estas moléculas se autoagregan, se autoorganizan. No se autoagregan, se autoorganizan de manera que la parte polar quedaría en contacto con la fase acuosa y las partes apolares estarían en contacto formando lo que es la bicapa, simplemente por afinidad hidrófila-lipófila. Entonces, en este terreno, pues tenemos que tener en cuenta lo que tenéis aquí en el dibujo, cómo se caracterizaría la cabeza polar y las colas apolares de un fosfolípido. De manera que se le denomina el área AP, es el área de la zona polar, y ANP sería el área de la zona no polar. Esto va a determinar lo que es la forma molecular de un fosfolípido, de manera que cuando la parte polar es mayor a la parte no polar, pues se formarían unas estructuras de micelas, porque la zona polar es mayor a la zona apolar. Cuando ambas regiones se igualan, es cuando se formarían las estructuras de bicapa, que es donde estaríamos nosotros con la formulación de liposomas. Y cuando la zona polar es inferior a la zona apolar, pues se forman otras estructuras que serían las micelas invertidas. En segundo lugar, otra característica derivada de la anterior, pues sería un parámetro que se denomina el parámetro de empaquetamiento. Este parámetro de empaquetamiento, bueno, lo sacó a la luz pues un investigador, que lo tenéis ahí, que se llama Israel Ashvili, y que determinó pues la forma del fosfolípido en función de un parámetro que era la relación entre el área no polar y el área polar del fosfolípido, ¿de acuerdo? Entonces, pues si dividimos el área no polar entre el área polar, pues nos sale esta relación, teniendo en cuenta que el área no polar es el volumen de la zona apolar entre la longitud de esa región no polar. Entonces, según esta ecuación, pues vamos a tener diferentes formas y diferentes conformaciones de los lípidos que formarán parte de la bicapa. De nuevo, pues según este parámetro, la zona de las vesículas, la formación de las vesículas se encontraría favorecido cuando pues la morfología de los fosfolípidos tienen pues una forma aproximadamente de cono, en la cual pues las zonas polares y apolares se encuentran equilibradas. Esta morfología pues la tienen fosfolípidos por todos conocidos, como por ejemplo la fosfatidilcolina, la fosfatidilserina, el dicetilfosfato, etc. Otro parámetro a tener en cuenta en el diseño de los liposomas es la temperatura de transición de fase. La temperatura de transición de fase es un parámetro crítico, es una temperatura, un valor de temperatura, por debajo del cual la bicapa se encuentra en fase de gel. Y por encima de esta temperatura, cuando supera esta temperatura, se convierte en una fase de líquido cristalino. ¿De acuerdo? ¿Qué repercusiones tiene esto a la hora de diseñar una bicapa o de pensar en una bicapa? Bueno, pues esto tiene que ver con la flexibilidad y la permeabilidad de la bicapa, ¿de acuerdo? De manera que si estamos trabajando a una temperatura por debajo de la temperatura de transición de fase, las moléculas de los fosfolípidos se disponen de forma
más rígida, y si superamos esta temperatura, pues las moléculas se disponen de una forma más laxa, más flexible, de manera que la bicapa se vuelve más elástica, más suave. Entonces, aquí en esta tabla que tenéis a la derecha, pues evidentemente esta temperatura de transición de fase pues va a depender sobre todo de las características que tenga el lípido, el fosfolípido, de manera que van a influir sobre todo las características de su zona apolar, que es la que, digamos, se encuentra, perdón, que es la que se encuentra resentida con ese incremento de la temperatura. Entonces, en este sentido, pues si el fosfolípido está compuesto de lípidos saturados, es decir, que no tienen dobles ni triples enlaces, pues las estructuras son más rígidas, y por lo tanto, pues las temperaturas de transición de fase aumentan. El valor de la temperatura de transición de fase aumenta. Conforme más larga, más longitud tenga la cadena acílica, pues igualmente las temperaturas de transición también son mayores. Os pongo un ejemplo de la temperatura de transición de fase de la fosfatidilcolina, que es la lecitina, que es un fosfolípido archiconocido por todos. Este lípido tiene una temperatura de fase de transición de 58 grados. ¿Vale? Por lo tanto, pues cuando trabajamos con este fosfolípido, pues tenemos que trabajar, ahora lo veremos, teniendo en cuenta esta temperatura de transición de fase para poder trabajar cómodos y que las vesículas se formen adecuadamente. Y finalmente, con respecto a los aditivos de membrana, aunque el material principal para formar los liposomas son los fosfolípidos, sin embargo, hay otros componentes en las vesículas que tenemos que añadir, pues porque tienen una finalidad en ella. No solo de fosfolípidos se componen los liposomas. De hecho, normalmente siempre aparece el colesterol junto con el fosfolípido. El colesterol, como sabéis, es un esteroide que tiene una estructura hidrofóbica, pero tiene un radical hidroxilo, un OH, que hace que este colesterol pues, se oriente de esta manera en la bicapa de lípidos. Se orienta de manera que el OH pues, se dispone hacia la zona polar de la bicapa. ¿Cuál es el papel del colesterol en la bicapa? Pues aporta sobre todo rigidez a la bicapa, porque las bicapas, si solamente están formadas por fosfolípidos, son bicapas muy flexibles y no tienen estabilidad. Sin embargo, el colesterol les aporta esa rigidez por la presencia de los esteroides y les confiere estabilidad al sistema. Otros componentes que también se deben añadir a las bicapas son los antioxidantes, sobre todo si los fosfolípidos que utilizamos se pueden oxidar, tienden a oxidarse. Entonces se les suelen añadir antioxidantes como por ejemplo el alfa-tocoferol, es un antioxidante que se suele añadir a las bicapas. Y también se les suelen añadir otros lípidos que presentan carga superficial, ya sea carga positiva o ya sea carga negativa. De manera que cuando estos lípidos forman parte de esa bicapa, pues lo que ocurre es que les confieren una carga superficial a los liposomas que hacen que los liposomas pues, se repelan entre ellos y no se agreguen, no se atraigan, porque si tienen todos carga positiva, pues las cargas positivas, como sabéis, se repelen y se mantienen aislados unos de otros. Eso hace que no se peguen, no se agreguen y que por lo tanto que sean más estables. Por lo tanto, en esta tabla resumen, en esta gráfica resumen, pues podemos ver lo fundamental que tenemos que considerar a la hora de diseñar los liposomas. Tenemos que analizar la fluidez de la bicapa y ver que la bicapa sea estable, que es lo fundamental y lo crítico. Para ello, pues tendríamos que añadirle colesterol, tendríamos que analizar el tipo de fosfolípidos,
en cuanto al tipo y la longitud de las cadenas, y las insaturaciones y la forma, y tener en cuenta la temperatura de transición de fase. En la etapa siguiente que os debería comentar serían cómo se elaboran las técnicas de fabricación de liposomas. Pero claro, esto me llevaría pues, un montón de tiempo, tanto en los métodos convencionales como en los métodos más modernos que implican pues, el microfluídico, fluidos supercríticos, que son nuevas técnicas que están apareciendo ahora como métodos de preparación. Entonces yo pensé pues directamente irme a medicamentos que se encuentran comercializados y proponer pues los métodos de elaboración de estos medicamentos y así pues vemos algo así práctico. Entonces vamos a comenzar, os voy a explicar simplemente el método de elaboración de liposomas de anfotericina B, ¿vale? Que es el Ambisome. Y después os explicaré el método de encapsulación de doxorubicina, que es un poquito más especial. Entonces, comenzando con la anfotericina B, sabéis que anfotericina B es un antibiótico antifúngico y que tiene naturaleza poliénica. Tiene esta estructura de polieno y que se caracteriza por su naturaleza anfotérica. Anfotérica, pues de ahí su nombre, ¿vale? En cuanto a sus características físico-químicas, pues anfotericina B tiene color amarillo, amarillo-naranja, y se caracteriza porque a pH neutro, es decir, a pH entre 6 y 7, es insoluble en agua, con lo cual pues complica mucho su administración y complica a pH fisiológico y complica mucho también su formulación, ¿de acuerdo? Además tiene características de inestabilidad, se inestabiliza con la luz y con el calor y con los valores bajos de pH, con lo cual pues es una molécula que lo tiene todo. En el mercado, los sistemas nanoparticulares que existen son el Abelcec, el Ambisome y está también el Amfotec, me parece que se llama, Amfotec. El Abelcec no lo vamos a ver porque son unos discos lipídicos que contienen la anfotericina interpuesta en unas moléculas de lípidos, pero esto realmente no es un liposoma, con lo cual pues lo vamos a dejar un poco aparcado. Y nos vamos a centrar en Ambisome. Ambisome, como veis, pues es una formulación liposomal para inyección que contiene anfotericina. Y estos liposomas de anfotericina son liposomas, como veis, unilaminares. Por lo tanto, pues vamos a ver cómo se elaboran estos liposomas de anfotericina. Veis aquí la composición que tiene. Tiene dos lípidos, que es la fosfatidilcolina hidrogenada y el diestearoil fosfatidilglicerol, y el colesterol. ¿Veis? El colesterol siempre presente. Entonces, para elaborar estos liposomas, lo primero que esta diapositiva es común prácticamente a todos los métodos de preparación. Para que se generen estas vesículas, pensar que partimos de moléculas de fosfolípidos y partimos de agua. Entonces son fosfolípidos y agua donde inicialmente no son afines. Entonces ahí se van a producir unas interacciones hidrofóbicas, hidrofílicas, lípido-lípido, lípido-agua, que se tienen que favorecer esas interacciones. Entonces, para que se favorezcan esas interacciones hay que aportar una energía. Hay que aportar una energía que se va a aportar pues, en forma de agitación fuerte, de calentamiento y agitación, de sonicación, para que esas monocapas de fosfolípidos que tenéis aquí en el diagrama pues se vayan separando y vayan incorporando el agua en su interior para dar lugar a liposomas multilaminares o liposomas unilaminares. ¿Vale? Entonces, ¿cómo generamos los liposomas multilaminares? Bueno, pues uno de los métodos que se utiliza mucho y es muy conocido se denomina evaporación en capa fina o TLE, de Thin Layer Evaporation. Estos liposomas por evaporación en capa fina
pues el procedimiento de elaboración es bastante simple, que consiste primeramente en disolver los fosfolípidos o los materiales lipídicos en un disolvente orgánico en el cual sean solubles. Por ejemplo, el cloroformo, que es un disolvente que se utiliza bastante. Entonces, la disolución de los lípidos en el cloroformo, a continuación, el cloroformo se evapora por rotaevaporación, en un rotavapor. Tenéis aquí el dibujo, se elimina el disolvente y al final obtenemos una película fina que serían las monocapas, estas que hemos visto antes, de los fosfolípidos. Una vez que tenemos esta monocapa, el paso siguiente sería hidratarlos con el medio acuoso, ¿vale? Entonces, la hidratación se lleva a cabo con métodos, con ciclos de agitación y de calentamiento para separar esas multiláminas de los fosfolípidos, separarlas y que entre medio se introduzca el medio acuoso. Con esto se formarían vesículas que serían multilaminares, ¿de acuerdo? Estas multiláminas, si nosotros queremos al final obtener unilaminares, como es el caso de Ambisome, pues tenemos que someterlas a tratamientos para obtener uniláminas a partir de estas multiláminas. Uno de esos tratamientos puede ser la extrusión. La extrusión no es más que hacer pasar esos sistemas multilaminares, hacerlos pasar a través de filtros a presión, y de manera que esas multiláminas al final se van dividiendo, se van separando y se van reorganizando para obtener estas uniláminas. De los extrusores, pues hay muchos tipos, os he puesto aquí fotos de dos, uno que es manual, que es más rudimentario porque consiste en dos jeringas que hacen pasar la muestra de un lado hacia otro, y en la parte central se encontraría el filtro a través del cual pasa la muestra. Y el de la derecha es un extrusor que es semiautomático, que ya es un poquito más sofisticado que el anterior, de manera que el filtro lo tendría pues en el interior de esta pieza, y la muestra se colocaría por la parte superior y por acción de aire comprimido se hace pasar a través de ese filtro y es un poquito más fácil de recuperar la muestra extruida. ¿De acuerdo? Con esta extrusión lo que hacemos es que vamos a obtener liposomas de un tamaño homogéneo. ¿Por qué? Pues porque dependiendo del tamaño del filtro vamos a obtener liposomas de un tamaño o de otro, ¿vale? Entonces aquí en esta diapositiva pues os recojo un estudio donde se hicieron extrusiones a través de diferentes filtros con diferentes tamaños y se observa cómo la distribución de los tamaños de partículas, de vesículas, a medida que vamos disminuyendo en el tamaño del filtro, pues se va homogeneizando más. La distribución de los tamaños se va estrechando, porque vamos obteniendo poblaciones más homogéneas. Esta técnica de la extrusión se complementa asimismo para confirmar que hemos obtenido vesículas unilaminares a partir de vesículas multilaminares. Se complementa con la técnica del RMN de fósforo, de manera que podemos visualizar cómo a partir de las muestras extruidas, si calculáramos el fosfato que queda en la superficie de los liposomas, en el caso de los unilaminares nos quedaría el 50% de los fosfatos iniciales repartidos en la superficie, ya que la mitad se ve y la mitad no se ve porque estaría formando parte de la bicapa, de la parte simétrica de la bicapa. Mientras que en los unilaminares, los fosfatos, pues evidentemente serían mucho menores porque el fósforo se está repartiendo en las múltiples láminas que conforman los liposomas MLV, ¿vale? Esto es lo que se puede visualizar en esta gráfica de aquí. Bien, bueno, pues ya eso sería una técnica de fabricación de liposomas, que podría achacarse perfectamente a Ambisome.
Y a continuación os voy a explicar cómo se fabrican los de doxorubicina. Los liposomas de doxorubicina, que son tan famosos, sobre todo el Doxil, que todos lo conoceréis, que son preparados de liposomas para inyección y para el tratamiento de determinados casos de cánceres. El Caelix es otra marca registrada, pero la formulación es exactamente la misma, ¿de acuerdo? Bien, la doxorubicina, tenéis ahí la fórmula, es un antibiótico antraciclínico y que tiene actividad antineoplásica. Y la característica fundamental de la doxorubicina es que se administra como sal clorhidrato. Es una base débil y tiene un color anaranjado rojizo, es un color rojo. Y como clorhidrato, pues evidentemente es soluble en agua. También tiene problemas de estabilidad, como la anfotericina, ya que es inestable a la luz. Entonces, en la formulación de Doxil o de Caelix, la formulación es esta que tenéis aquí en el dibujo, ¿vale? Entonces, aquí hay dos aspectos importantes a resaltar. En primer lugar, veis como la melenita que tiene el liposoma a su alrededor, que son residuos de polietilenglicol, porque son liposomas pegilados. Ahora explicaremos un poquito esto. Esa es una característica. Y otra característica es cómo se encuentra la doxorubicina en el interior de los liposomas, que es la segunda característica peculiar de estos medicamentos. Entonces, la pegilación pues, es una técnica, una tecnología que se llama tecnología stealth, que es, digamos, pasar desapercibidos en la circulación sistémica, ¿vale? Entonces, la importancia de estos liposomas radica en que su superficie está enmascarada por restos hidrofílicos de polietilenglicol, de manera que escapan a su detección por el sistema mononuclear fagocítico. Entonces, esto hace que aumente el tiempo de permanencia de estos liposomas en sangre, ¿vale? Esa es la primera característica. Al aumentar el tiempo de permanencia en sangre, pues permite que los liposomas puedan acceder hacia la región de neovascularización que tienen las zonas tumorales, y por el incremento de permeabilidad que sabéis que existen en estas zonas tumorales, los liposomas se cuelan por ahí, por esas estructuras permeables, y accederían a la región tumoral. Esto es lo que se denomina el targeting pasivo. Y la otra característica que quería comentaros era el cómo se carga la doxorubicina, cómo se presenta la doxorubicina en estos liposomas de Doxil o de Caelix, ¿vale? La doxorubicina no se presenta como tal, como doxorubicina clorhidrato, sino que se presenta en forma de una sal insoluble en agua. Y vosotros os preguntaréis, bueno, ¿y cómo se insolubiliza esta sal? Si lo que se administra es doxorubicina clorhidrato. Bueno, pues fijaros todo lo que ocurre, para que se forme la sal insoluble. Bien, aquí en la gráfica del medio tenéis pues ampliado lo que pasaría en el interior de un liposoma, y tenéis la bicapa de lípidos, ¿verdad? Bueno, pues inicialmente la vesícula internamente está formada como medio acuoso, hay una sal de sulfato de amonio. Esta sal de sulfato de amonio es una sal soluble y se encuentra formando parte pues, de los liposomas, de la parte interna de los liposomas, ¿vale? Y de la parte externa también. Es la fase acuosa de los liposomas. Entonces, ¿por qué se utilizan sales de amonio? Bueno, pues se utilizan sales de amonio porque la sal de sulfato se disocia, como sabéis, liberando el amonio y el sulfato. El amonio rápidamente pues, se disocia a su vez formando amoníaco. Y el amoníaco es un compuesto que es altamente permeable en las bicapas lipídicas, por lo cual saldría fuera, ¿vale? Saldría fuera. El amoníaco en el medio externo topa con la doxorubicina, que se encuentra en solución acuosa en forma de clorhidrato. Y entonces se forma pues, la sal de amonio de doxorubicina, que como sabéis, pues perdería el protón y se quedaría como doxorubicina NH2, con la amina.
Este compuesto, que no está ionizado, es capaz de atravesar las membranas lipídicas, las bicapas lipídicas, entraría en el interior del liposoma y reaccionaría con los aniones sulfato que se encontrarían libres en solución, ¿vale? Por desplazamiento del amoníaco hacia afuera, pues el sulfato estaría dentro ionizado y formaría una sal con la doxorubicina amonio, formando esta sal de sulfato que es insoluble, con lo cual precipitaría, formándose unos nanoprecipitados que permanecerían dentro del liposoma. Fijaros qué complejo la formulación del doxil o Caelix. Si observáramos esto al microscopio electrónico, pues veríais como serían como granos de café. Veis que el nanoprecipitado que se forma en el interior de los liposomas. Entonces, ¿qué ventajas tiene esta formulación? Bueno, pues primero el enmascaramiento y la prolongación del tiempo de permanencia en circulación sanguínea. Y segundo, la acción de los nanoprecipitados, que obviamente estos nanoprecipitados después se tienen que ir disolviendo poco a poco para irse liberando del liposoma e ir saliendo hacia la zona donde va a ejercer su acción, con lo cual ejercerían un efecto de liberación prolongada bastante importante. Bien, y el otro medicamento también con doxorubicina es Miocet. El Miocet también se encuentra comercializado, pero el aspecto, bueno, fijaros que se comercializa con 3 viales, ¿vale? Con 3 viales, porque aquí la reacción es diferente a la reacción del anterior, a la reacción del doxil. Aquí, en el doxil, la carga de la doxorubicina en los liposomas se produce por un gradiente de concentración transmembrana. Un gradiente de concentración de la doxorubicina transmembrana, ¿vale? A través de la membrana lipídica. Gradiente porque al principio hay mucho fuera y poco dentro, luego ya hasta que se equilibran, ¿de acuerdo? Aquí en el Miocet el procedimiento de elaboración es también por carga remota, pero el gradiente, en lugar de ser de concentración, es un gradiente de pH, como ahora veremos, ¿vale? Entonces, ¿qué hay en estos 3 viales? Por supuesto, todo esto se hace a nivel hospitalario. Todo esto se tiene que hacer por especialistas en farmacia hospitalaria y con unas condiciones de asepsia y de control de la temperatura y de todos los procedimientos protocolizados exhaustivamente. Estos 3 viales, pues fijaros, el primer vial contiene el polvo de doxorubicina, clorhidrato. El segundo vial, el azul, contiene una solución tampón, que es carbonato sódico. Esto tiene pues un pH de 7,8 aproximadamente. Y el tercer vial contiene los liposomas. Los liposomas que se encuentran hidratados como medio acuoso es una solución, un medio que está a un pH ácido. ¿Vale? Entonces, por lo tanto, ¿cómo se van a elaborar estos liposomas? Bueno, pues aquí os he puesto un poco el esquema de cómo se haría. Por una parte, la doxorubicina, como venía como polvo liofilizado, pues hay que hidratarlo, hay que solubilizarlo, entonces se solubiliza en hidróxido sódico al 0,9% peso-volumen. Por otra parte, tenemos el tampón de carbonato sódico y los liposomas, que contienen un pH ácido. Bueno, pues lo primero que se mezcla son estas dos cosas, para formar los liposomas que tengan pues un medio externo de pH 7,8 aproximadamente. Y a continuación se añade la doxorubicina. Entonces, cuando se añade la doxorubicina a este medio, ¿qué es lo que ocurre? Pues la doxorubicina, como sabéis, que viene en forma de clorhidrato, pues la parte no ionizada de la doxorubicina atravesaría las bicapas. Las bicapas. Entonces, una vez dentro, se topa con el tampón citrato que se encuentra a un pH de 4. Esto hace que la doxorubicina se protone y que reaccione con los aniones citrato y precipite.
formando de nuevo esos nanocristales nanoprecipitados que después van a ayudar a ejercer ese efecto prolongado de liberación. Observando estas estructuras al microscopio electrónico, pues podemos apreciar también cómo la forma, la morfología, pues es más irregular que en el caso de Doxil, pero aún así se aprecian esos nanoprecipitados. Bueno, como veis, pues este campo es muy amplio. He querido dar una visión en esta diapositiva de todo lo que se puede hacer con los liposomas. Nosotros hemos visto lo básico, pero dentro de un liposoma pues, se pueden meter material genético, se pueden anclar en superficie pues, anticuerpos, proteínas, carbohidratos, ligandos, con el fin de direccionar estos liposomas hacia una zona concreta del organismo, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, por cuestiones de tiempo, pues evidentemente no podemos ampliar mucho toda esta información. Y ahora sí que me gustaría, antes de pasar a la última parte de mi charla, donde os voy a hablar un poquito de lo que hacemos nosotros, pues os dejo aquí esta guía para la industria, que vienen descritos pues, aquí todos los pasos, las etapas que se deben cumplimentar a la hora de elaborar liposomas y de pasarlos a nivel industrial. Ya creo que me estoy pasando un poco de tiempo. Voy a comentar un poquito algunas de nuestras aportaciones y después ya pues, pasamos al turno de intervenciones. Bien, nosotros tenemos una investigación modesta, no somos un grupo grande de investigación y nuestras investigaciones están centradas sobre todo en mejorar las propiedades de solubilidad de fármacos que son poco solubles en agua, ¿vale? Aunque también pues tenemos algo hecho con nanotransportadores para favorecer el targeting, que con algo hemos hecho para el cáncer, y también pues favorecer esa liberación prolongada del fármaco en el organismo. Y nos hemos basado en utilizar tanto liposomas convencionales como derivados de liposomas, ¿de acuerdo? Entonces hemos utilizado pues lo que se denominan etosomas, que los etosomas pues contienen etanol en su estructura y el etanol tiene un efecto sobre las membranas, de manera que aumentan la permeabilidad de las membranas biológicas y favorecen pues, la acción de los liposomas cuando se contactan con ellas. Luego veremos algo sobre niosomas también y sobre transfersomas, sobre casos concretos, pero nuestra tecnología va centrada en ello. Aquí tenemos en esta diapositiva, podéis ver cómo actuarían en el caso de la piel, porque he puesto el estrato córneo, pero esto sería, digamos, extrapolable a cualquier tipo de membranas biológicas. ¿Cómo actuarían los etosomas? Ya os he dicho el etanol, que desestructura de alguna manera la membrana y facilita el paso de las vesículas. O los transfersomas, que lo que hacen es que se vuelven elásticos, son liposomas que son elásticos, y entonces por su elasticidad son capaces de atravesar las membranas a través de los poros. Bien, bueno, pues voy a comentaros algo sobre la patología oftálmica. No sé, Circe, cómo vamos de tiempo, si me dejas unos 10 minutitos. Sí, podemos. ¿Sí? 10 minutos, sí. Vale. Bueno, pues os voy a comentar algo sobre la patología oftálmica, que es un terreno sobre el que hemos trabajado bastante, y en concreto, pues algunas formulaciones que hemos hecho, sobre todo para mejorar la eficacia de algunos anestésicos locales y alguna formulación para el glaucoma. En cuanto a, antes de ponernos en situación, con los anestésicos locales, pues os muestro esta diapositiva para que veamos un poco las barreras que tenemos en el ojo a nivel oftálmico cuando administramos un medicamento a través de esta vía de administración. Tenemos por una parte la barrera de las lágrimas y por otra parte la barrera corneal.
que son dos barreras importantes, cada una con sus características, como tenéis ahí en el dibujo. Y entonces, pues aquí el objetivo de aplicación de liposomas a nivel tópico, a nivel de mucosa, pues sería, por una parte, mejorar la biodisponibilidad del fármaco en esta zona, pues actuando pues, sobre la permanencia de esa formulación en la región oftálmica y mejorando esa permeabilidad del dispositivo a través de la córnea, ¿vale? Entonces, este primer ejemplo os lo he querido poner porque aunque es un trabajo que tiene que tiene bastante tiempo ya de nuestra investigación, fueron de los primeros estudios que hicimos cuando comenzamos la línea de los liposomas, pero lo veo interesante. Este trabajo fue un estudio en colaboración con la Universidad de Florencia y lo hicimos con benzocaína. La benzocaína, como sabéis, es un éster derivado del ácido aminobenzoico que tiene poca solubilidad en agua. Entonces, pues tiene una limitación a la hora de ser administrado en forma pues, de formas acuosas, de formulaciones acuosas. Por otra parte, hay que destacar también que es una base débil, ¿vale? Entonces, pues de las tres características que sabéis que son propias de los anestésicos locales, como son la potencia, la latencia, o sea, el tiempo de retardo hasta que el anestésico local empieza a hacer su acción, y la duración del efecto anestésico, ¿vale? La benzocaína como tal es poco potente porque no es muy lipófila. El tiempo de latencia lo tiene largo. ¿Por qué? Pues porque, como sabéis, para que se anule ese impulso nervioso, el efecto anestésico, la molécula tiene que entrar en la célula como fracción no ionizada, pero después el efecto lo ejerce la fracción ionizada, ¿vale? Para inhibir ese canal de sodio, para inhibir ese impulso nervioso. Entonces, la benzocaína pues tiene, debido a su pKa, a sus características de ionización como base débil, tiene un periodo de latencia bastante largo. Y la duración del efecto es corto. ¿Por qué? Pues porque la benzocaína se hidroliza. Se hidroliza por las colinesterasas plasmáticas y además este anestésico local no tiene un efecto vasoconstrictor en la zona de aplicación. Entonces, si no tiene ese efecto vasoconstrictor en la zona de aplicación, pues la duración del efecto es menos duradero. ¿Por qué? Pues porque el fármaco se distribuye más. Bien, entonces el estudio, ya digo que tiene más de 10 años, ¿vale? En este estudio pues nos dispusimos a formular liposomas de benzocaína y en esta primera gráfica pues vemos que los liposomas efectivamente in vitro funcionaban como mejoradores de la permeación, ya que si vemos los perfiles de las formulaciones que tenían liposomas, que son las tres de arriba, pues mejoraban la permeabilidad del fármaco con respecto a la formulación de la solución sola del fármaco, ¿vale? Pero después, cuando hicimos el estudio sobre la eficacia anestésica en conejos, mediante un test de reflejo conjuntival, pues apreciamos lo siguiente. En esta tabla veis que después de cierto tiempo, a los 10 minutos, a los 20 minutos, a los 30 minutos, etcétera, pues se recogen el número de estímulos que se necesitaban para que el animal reaccionara, ¿vale? Entonces, lógicamente, cuanto mayor número de estímulos tuvieras que aplicar en la zona del ojo, pues más anestesiado estaba el animal, esa zona. Entonces, según esta explicación, cuanto mayores fueron los valores, más efectiva era la formulación. Efectivamente, en este caso, los liposomas multilaminares de benzocaína, ubicando la benzocaína en el espacio acuoso de los liposomas, fue la formulación que más efectiva resultó, tanto en inicio de acción, porque a los tiempos breves necesitaba más aplicación del número de estímulos, como en la duración de la acción anestésica. Veis que al final del tratamiento, al final del tiempo de aplicación,
pues todavía necesitaba 11 estímulos para que el animal reaccionara. Estos fueron nuestra primera aportación en el campo de los liposomas. Continuando con la benzocaína, pues otra aportación ya derivada de la anterior fue intentar saturar los liposomas de fármaco, saturarlo al máximo de fármaco para aprovechar ese sistema transportador. Entonces, ¿qué hicimos? Pues meter benzocaína tanto en el medio acuoso como en el medio lipófilo. Entonces, en el medio lipófilo lo metíamos tal cual, porque la benzocaína hemos dicho que era poco soluble en agua, pero en el medio acuoso teníamos dificultad para meter una cantidad importante de benzocaína por su solubilidad. Entonces, ¿qué hicimos? Pues formular ciclodestrinas, complejos de inclusión con ciclodestrinas, que también me imagino que sabéis qué son, que son pues estructuras de azúcares que tienen una conformación toroidal, como en forma de donut, de manera que el fármaco pues se incorpora en su interior. Y entonces así se aumenta la solubilidad de este. Entonces, los estudios in vivo, de nuevo, con el mismo protocolo y la misma metodología, demostraron efectivamente que la benzocaína en esta técnica de ubicación del fármaco, tanto en la parte acuosa como en la parte lipófila, que es una técnica que se llama double loading, porque es una carga doble del fármaco tanto en el espacio acuoso como en el espacio lipófilo, nos permitían aumentar de nuevo la duración del efecto del anestésico. Bien, después en temas de glaucoma, pues también tenemos algunas aportaciones. Sabéis que el glaucoma es una neuropatía que ocasiona una pérdida del campo visual, ¿vale? Porque aumenta la presión intraocular en el ojo. Aumenta la presión intraocular. Entre los tratamientos, pues existen muchos, dos de ellos clásicos son el timolol maleato y la acetazolamida, cada uno con sus características físico-químicas propias. De lo que a nosotros nos interesó en este proyecto, que lo hicimos conjuntamente con la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, nos interesó unir los dos fármacos en uno. De manera que utilizamos dos mecanismos de acción diferentes contra el glaucoma para optimizar dosis y, por lo tanto, poder optimizar los tratamientos. Entonces, iniciamos el estudio con timolol, ¿vale? Con timolol diseñamos y formulamos nuestros liposomas, el timolol ubicándolo en la fase acuosa, y entonces hicimos los estudios in vivo en conejos normotensos para ver si se reducía esa presión intraocular cuando se aplicaban los tratamientos. Y efectivamente conseguimos una reducción en la presión intraocular con los liposomas convencionales, y la aportación importante que hicimos fue que conseguimos reducir la dosis de timolol aplicada a los conejos, ¿vale? Conseguimos reducir la dosis con respecto a las soluciones comercializadas. Esto está publicado recientemente en el 2018. A continuación, una vez que ya hicimos esto con timolol, el paso siguiente era unir timolol con acetazolamida, ¿vale? Entonces, en esta investigación, pues que se denomina coloading, porque coadministramos los dos fármacos en una misma estructura vesicular. Nuestra hipótesis era pues que poniendo el timolol en la bicapa y la acetazolamida en el espacio acuoso, pues podríamos conseguir potenciar ese efecto reductor de la presión intraocular. ¿Qué pasaba? Pues que la acetazolamida es un fármaco que es muy poco soluble en agua y teníamos problemas para solubilizarlo. Por lo tanto, recurrimos a la estrategia de nuevo de encapsularlo en ciclodestrinas. Eso por una parte. Y por otra parte, diseñamos lo que se denominan transfersomas. Los transfersomas, como he comentado anteriormente,
son liposomas que son deformables, son deformables. Y esa deformación es achacable pues, a la presencia de unos componentes en la bicapa que se llaman activadores del borde. Estos activadores del borde no son más que lípidos que contienen una cabeza polar y una cola apolar. Entonces, como tienen una cola apolar, pues se adaptan y se amoldan mucho más a las zonas de máxima tensión de las vesículas, que son en los extremos, ¿vale? Para hacerlas más elásticas. Aquí en esta diapositiva, por no entretenerme, pues tenéis el mecanismo de cómo el transversoma atravesaría las membranas biológicas, pero no me voy a detener para no perder más tiempo. Y lo que sí quiero resaltar son los estudios in vivo que obtuvimos, los resultados in vivo con esta formulación. De manera que se obtuvo que en la parte superior lo podéis ver como la presión intraocular disminuyó drásticamente en los liposomas que estaban coadministrados la cetazolamida y el timolol. Y se prolongaba, a su vez, el efecto terapéutico se prolongaba durante más tiempo que el resto de las formulaciones. Bien, y ya por último y para terminar, os voy a comentar algunos estudios que hemos hecho con la diabetes. En la diabetes, en concreto, con un antihiperglucemiante que como es la metformina, que es ampliamente utilizado en la diabetes tipo 2. Este estudio también lo llevamos a cabo con la Universidad de Florencia, con el grupo de investigación de la profesora Mura. La metformina, como sabéis, es una biguanida que tiene efectos antihiperglucemiantes que se administra por vía oral. Y el inconveniente que tiene la metformina es que su biodisponibilidad es muy baja por vía oral, es relativamente baja, un 40 o un 50%, debido a que su absorción se satura, es saturable e incompleta. Y además su semivida biológica es muy baja, con lo cual se elimina rápidamente del organismo. Por lo tanto, son necesarias altas dosis para conseguir el efecto terapéutico, con la consecuente aparición de efectos adversos. Entonces, nosotros ideamos el diseño de vesículas, vesículas de liposomas modificadas en forma de quitosomas. Los quitosomas son liposomas normales, pero que tienen en su superficie una capa de quitosano, que como sabéis es un material hidrófilo que es mucoadhesivo. Entonces, aprovechando las propiedades de mucoadhesividad del quitosán, pues lo que pretendíamos era aumentar el tiempo de permanencia de la formulación en el tracto digestivo para conseguir que la metformina se pudiera ir absorbiendo lentamente y no se saturaran los transportadores. Y por otra parte, diseñamos los niosomas de metformina. Los niosomas son estructuras que son similares a los liposomas. La única diferencia con respecto a los liposomas es que se sustituyen los fosfolípidos por tensioactivos no iónicos, por surfactantes no iónicos, como por ejemplo pues, los SPAN, los TWIN, los BRICS, etcétera. ¿Qué aportan los niosomas con respecto a los liposomas? Porque son estructuras mucho más estables, ¿vale? Fundamentalmente, y son más baratas. Lo demás, básicamente es lo mismo. Por lo tanto, tampoco me voy a entretener. Y con estos quitosomas y con estos niosomas, lo que hicimos es que, claro, si lo administramos por vía oral como tal, pues por acción de las lipasas digestivas, estos sistemas se degradan. Por lo tanto, lo que hicimos fue estabilizar estas estructuras en micropartículas o bits que se llaman de alginato. Estas estructuras de alginato son estructuras estables de alginato cálcico que mantienen estabilizado a los sistemas de quitosomas y niosomas. ¿Qué obtuvimos? Pues al final hicimos estudios in vivo en ratas a los que se le activó la diabetes y se consiguieron resultados bastante interesantes porque se redujeron los niveles de glucosa significativamente, aquí tenéis en esta gráfica, sobre todo con los niosomas, que son las gráficas en negro. También los quitosomas también resultaron interesantes, que son las gráficas en blanco, pero la máxima reducción de la glucosa, de los niveles de glucosa, se produjeron con los niosomas. Aunque ambas formulaciones prolongaron
prolongaron el efecto antihiperglucémico de la metformina. Bueno, podía seguir hablando de más trabajos sobre los que hemos aportado, por ejemplo, estabilizando antioxidantes como la curcumina. Con curcumina estamos trabajando en el tratamiento de la osteoartritis. También estamos anclando nanopartículas de oro en la superficie del liposoma con fines también para el tratamiento del cáncer. En fin, aquí esto es un mundo que no tiene fin. Y con esto ya no como más tiempo, por si queréis comentarme algunas cosas, algunas dudas, algún comentario que queráis hacerme. Estoy a vuestra disposición y espero haberos ilustrado en el campo de los liposomas y que de esta charla pues salgáis con algunos conocimientos más sobre ellos. Muchas gracias y estoy a vuestra disposición. Bueno, muchas gracias a la doctora María Luisa por este recorrido tan claro que nos hizo acerca de los liposomas. Pues al igual que yo, me imagino que todos los estudiantes y los profesores aquí presentes estamos muy contentos. Le agradecemos su presencia y que nos haya dedicado esta hora de compartirnos sus trabajos, sus conocimientos. Y bueno, a los chicos y a los que están en sala en este momento, pues les pido que cualquier pregunta nos los escriba aquí en el chat para que la doctora María Luisa tenga la oportunidad de aclarar un poco más acerca de su inquietud. Bueno, y también como ella lo manifestó, ya los que quieran profundizar en el tema, pues ya directamente con ella en el contacto que ella nos facilitó al principio. Exacto, aquí en el chat lo está escribiendo nuevamente. Quien tenga ya interés en seguir trabajando en el tema, pues ella está a disposición de todos para aclarar y para cooperar con nosotros, ¿verdad, Marisa? Sí, por supuesto. Y además animándolos a que ya estuve conversando con Circe, a ver si alguien que tenga interés pues y consiga financiación para poder venir aquí a Sevilla, con muchísimo gusto pues lo recibiremos y hacer estancias pues de 1 mes, de 2 meses, que hay siempre abiertas convocatorias con Iberoamérica. Hay que aprovechar esas ayudas porque realmente pues, son bastante provechosas. Y aquí pues con muchísimo gusto los recibiremos. Sí. Julia, sí puede. Julia pregunta si podríamos tener memorias de estas charlas. Sí. Sí, claro que sí. Bueno, de hecho la charla está siendo grabada en estos momentos y pues aquel que esté interesado, claro que sí tiene acceso a las memorias Sí, yo te la puedo, si quieres te la paso. Vale. Y la puedes poner a disposición del que lo quiera. Sí. Bueno, aquí Walter Campos pregunta que si en los estudios del glaucoma han intentado liposomas con bimatoprox y timolol juntos. No, eso no lo hemos probado. Empezamos con acetazolamida precisamente porque era un reto, porque acetazolamida, como sabes, solamente se administra por vía oral, en forma de comprimidos, porque tiene muchísimos problemas de solubilidad y muchísimos problemas de permeabilidad. Entonces, es un fármaco muy problemático. Entonces, nuestro reto era poderlo administrar en forma de liposoma, aprovechando la estructura de los liposomas que mejoraban tanto la solubilidad como la permeabilidad de la acetazolamida.
Y efectivamente la acetazolamida con timolol sí que ha funcionado bastante bien, como se pueden mostrar en los resultados in vivo, pero el Bimatoprost no lo hemos probado. ¿Tú tienes idea, Walter, de la solubilidad del Bimatoprost? ¿O si tiene algún problema para poderlo formular en liposoma? ¿O lo comentas por los mecanismos de acción? Que al ser diferente también al del timolol, sería una sinergia interesante, ¿no? Sí, sí, Exacto. exacto. Tú lo dices por el mecanismo de acción sinérgico. Sí, sí, pues sería interesante. ¿Mm? Sí, Marisa, nuestra línea de investigación fundamental es, nuestro lema es utilizar fármacos nuevos, o sea, fármacos antiguos, fármacos tradicionales y hacerlos nuevos con las nuevas tecnologías de liposoma, o sea, mejorar aquellas características que los fármacos clásicos tienen como limitación, pues intentarlo solventar con las nuevas tecnologías. Marisa, una pregunta, una duda. Yo tengo conocimiento que el grupo de investigación trabajaba anteriormente con el sumatriptán. También. Con el sumatriptán. En el caso del sumatriptán, ¿lograron pues avanzar un poco más o se quedaron allí en los estudios que iban a administrarse por vía nasal los liposomas de sumatriptán? Sí, pero eso se quedó ahí un poco atascado, porque ya después de la tesis de Sheila hicimos algo más formulando niosomas de sumatriptán, pero realmente ya se quedó aparcado porque después empezamos con otro proyecto y ya no continuamos, pero sería una buena opción también continuar con los liposomas por vía intranasal. Claro. Por vía intranasal estamos con un proyecto con levodopa, con la levodopa como antiparkinsoniano, utilizarlo para la vía intranasal, que es una vía también interesante de administración de medicamentos. Sí, claro. Aquí hay otra pregunta de Angie Rodríguez. ¿La insulina podrías encapsularla en liposoma? Sí, de hecho, vamos, digo sí entre comillas, porque la insulina sabemos todos que es una molécula que es bastante fastidiosa. Sí. Entonces, nosotros intentamos con Oliva, no sé si tú conociste a Oliva o no la llegaste a conocer, una doctoranda nuestra, empezamos su tesis doctoral con la insulina para conseguir liposomas por vía intranasal de insulina, pero tampoco conseguimos éxito, no, porque necesitábamos muchas técnicas específicas para caracterizar el estado de la insulina en cada etapa, porque con la estructura primaria, secundaria, terciaria, necesitamos un equipamiento muy específico y no teníamos financiación tampoco para poderlo sustentar. Entonces lo dejamos también aparcado, pero la insulina es un reto que también sería muy interesante. Sí, sí, claro que sí. Marisa, acá hay otra pregunta. Dice el profesor Roberto Hernández, pregunta cómo evalúan la parte del riesgo de toxicidad en... Ay, espera que se me perdió. ¿Dónde está? Perdón. Sí, de ¿Cómo los evalúan fármacos, ¿no? la parte de riesgo de toxicidad en los fármacos que se han estudiado en los liposomas? Sí, esa parte, nosotros la parte in vivo no la hacemos nunca, la hacen las colaboraciones con departamentos de farmacología. Entonces, esa parte de toxicidad la hacen ellos en el departamento de farmacología y no te sabría responder, Roberto, porque nosotros nos encargamos de la parte tecnológica y luego ellos les pasamos la formulación y ellos analizan la toxicidad y la actividad de la formulación. ¿Vale? De todas Vale. maneras, si tienes interés, pues puedo preguntarle a los colegas de farmacología cómo lo harían.
Ok, gracias. ¿Vale? Mayra pregunta si han trabajado con liposomas de doxiciclina. No, doxiciclina no hemos trabajado nunca. No sé qué propiedades tiene doxiciclina en cuanto a tamaño molecular, en cuanto a solubilidad, pero básicamente con lo que os he explicado, si es soluble, pues ya sabes, y si es una base débil, pues la puedes meter como se ha metido la doxorubicina por carga remota, y si es liposoluble, pues fácilmente se mete en la bicapa. ¿Mm? Se formula en la parte de la bicapa. Ok, gracias. Jesús David Cáceres pregunta ¿cómo garantizan la uniformidad de los liposomas y a qué controles de calidad someten este tipo de productos? Sí, la uniformidad de los liposomas, si te refieres en cuanto a tamaño, eso claro, no me he metido tampoco con las técnicas de caracterización, porque si no sería otra hora más, porque ya me he pasado, pues sería otra hora más. Entonces, lo hacemos por DLS, que es Dynamic Light Scattering, que es una técnica pues, como de difracción de rayos láser, que lo que hace es pues, someter la muestra a esta difracción de rayos láser y separarla pues, haciendo una distribución de tamaños de vesícula, ¿vale? Entonces, pues ahí determinamos tanto el tamaño medio de las vesículas como la dispersión, la polidispersión en cuanto a esos tamaños. Y la homogeneización, digamos, de los tamaños, pues se hace con lo que he explicado, lo hacemos nosotros con el extrusor, con la extrusión, para homogeneizar los tamaños y obtener tamaños homogéneos que evidentemente, pues teóricamente son más estables que teniendo tamaños muy polidispersos. Y los controles de calidad, pues realmente pues son el control de tamaño, control de carga superficial, que también lo hacemos por potencial Z. Con eso hacemos un estudio de estabilidad a mínimo un mes para valorar que las características se mantienen, tanto de carga superficial como de tamaños, y luego también la cantidad de fármaco atrapado. La cantidad de fármaco que queda encapsulado en los liposomas, si se mantiene también a lo largo del tiempo, con idea pues, de analizar un poco la estabilidad. Y morfología, técnicas microscópicas también, técnicas de microscopía de transmisión, de microscopía de barrido, todo eso también se hace. Bueno, gracias Marisa. Lina González pregunta, ¿qué fármacos que contengan inmunoglobulina podría estar en este sistema de tecnología liposomal? Pues ahí estamos hablando un poco ya de anclar tipo anticuerpos, anclarlos en superficie, ¿vale? Es donde se ligarían. Eso serían una funcionalización de superficies de liposomas, la funcionalizas con unos grupos funcionales y ahí pues le anclas un anticuerpo. De ahí tenemos nosotros algo publicado también de funcionalización de liposomas con un anticuerpo modelo, porque lo que publicamos era, digamos, el caballo de Troya, lo que es la estructura. Después ya se quedó ahí también. ¿Vale? Muchas gracias, Marisa. Bueno, voy a leer la última pregunta por cuestiones de tiempo y luego damos paso a nuestra decana que tiene unas palabras para ti. Y bueno, a los demás les agradezco la asistencia a este webinar, pues quería comentarte que aquí no solamente hay estudiantes activos, sino que también tenemos egresados presentes en la sala, que cuando publiqué el estado de WhatsApp
se interesaron en la charla y los tenemos aquí presentes. Un saludo para ellos también, y en nombre de la facultad les doy nuevamente la bienvenida a esta su casa y muy contenta de tenerlos aquí. Bueno, Brian pregunta, cuando se induce el material genético, ¿qué avances en la quimioterapia se tiene sobre los liposomas? A ver, esa pregunta no la entiendo muy bien. No la comprendes muy bien. Brian, No. ¿podrías aclararnos un poquito tu pregunta? La idea es no sé si es lo que tengo en mente, que precisamente nosotros estamos ahora con un proyecto que estamos utilizando la colaboración con el Departamento de Química Física para sintetizar unas nanoestructuras de liposomas que contienen el liposoma y después contienen nanopartículas de oro en su superficie como sistemas para crear hipertermia y generar desestabilización en los liposomas y descargar el material en la zona concreta del organismo. Y esas estructuras, a su vez, los fosfolípidos están funcionalizados con un material genético, con un trocito de citidina en concreto, de un trocito de ADN con citidina. Entonces, no sé si a lo que tú te refieres, Brian, es utilizar estos sistemas como material de reconocimiento celular para utilizarlo como quimioterápico y que el ADN celular enganche con esto, con el sistema y actúen estos sistemas como agentes quimioterápicos. Eso, si es esa la idea que tiene, pues sí hay muchísimo en investigación, y también utilizarlo como biosensores, como biosensores, también utilizando pues estas estrategias de reconocimiento celular y nuclear. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a la doctora María Luisa por acompañarnos y compartirnos un poco hoy de su trabajo. Y bueno, a los chicos presentes y a los asistentes en la sala, pues les agradezco nos regalen el diligenciamiento del formato de asistencia para tenerlos en cuenta para las próximas webinar que tiene preparado la Facultad de Química y Farmacia para ustedes. Muchas gracias, y ahora pues los dejo con la doctora Miriam Fontalvo, que es nuestra decana. Hola, muy buenas tardes. Saludos a todos los asistentes a esta excelente conferencia que nos ha brindado en la tarde de hoy para allá, para Sevilla, y acá en Colombia apenas estamos entrando en las horas de la tarde. Nos ofreció la doctora María Luisa González Rodríguez. Doctora María Luisa, no nos quedan sino palabras de agradecimientos por estos excelentes conocimientos que usted nos compartió en la tarde de hoy, y que nuestros muchachos no han hecho más que enviar mensajes de agradecimiento por este excelente espacio académico, y sobre todo que viene de una persona como usted que tiene unos altos reconocimientos, ¿verdad? Altos honores en su carrera profesional. Así que a nombre de la Decanatura de Química y Farmacia le agradecemos infinitamente este espacio que usted nos ha brindado en el día de hoy. Y por ello le estamos otorgando a nombre de la Facultad de Química y Farmacia el siguiente reconocimiento. María Luisa González Rodríguez se le otorga el reconocimiento por su participación como conferencista internacional en el webinar titulado
un recorrido de la tecnología farmacéutica en el diseño y formulación de liposomas y derivados, dado en Barranquilla, Colombia, los 9 días del mes de diciembre de la presente anualidad. Realmente, doctora María Luisa, sería muy interesante que esto, una vez pase todo este proceso que estamos atravesando actualmente en la humanidad de no presencialidad, pudiese acompañarnos y darnos la oportunidad de conocernos más de cerca, poder compartir con más tiempo y poder los muchachos de nuestra facultad seguirse enriqueciendo de ese cúmulo de conocimiento que estoy segura usted tiene para compartir con nosotros. Le escuché mencionar también que estaría interesada en la firma de un convenio con ustedes allá en la Universidad en Sevilla. Con mucho gusto, sí, la facultad estamos abiertas a este tipo de cooperación con instituciones a nivel nacional e internacional, así que desde la persona que coordina los convenios, pues estaremos haciéndole el respectivo acercamiento. Este reconocimiento se entrega en tiempo real, usted podrá ya tenerlo a disposición en su correo electrónico. Entonces, desde Barranquilla, un caluroso abrazo, doctora María Luisa González, y nuevamente le reitero nuestra invitación a que en un futuro pueda estar presencialmente con nosotros. Muchas gracias por sus palabras, señora decana, y aceptaré con gusto pues esa proposición y nos pondremos a trabajar a ver si es posible una colaboración entre las dos universidades, que me consta que oficialmente existe, pero concretándola más pues en alguna ayuda concreta para alguna movilidad de estudiantes hacia nuestras instalaciones. Excelente, excelente. Y pues muy bien. Gracias, y sabemos pues que de sus vínculos con la doctora Circe, a quien le agradecemos de veras este contacto con usted, porque realmente ella fue la que nos ayudó para contactarla a usted para que este espacio fuera posible. Entonces seguiremos aprovechando esa excelente amistad que las une y vamos a hacer cosas que sea, ¿verdad? Que sea hacer sinergia entre las dos instituciones y salir adelante. Entonces también agradecimientos con la profesora Circe por esta excelente conexión que tiene con usted. Muy bien, pues muchas gracias. Por acá la orden. Bueno, a todos los asistentes a este espacio, muchas gracias por seguirnos apoyando con su invaluable asistencia. Fueron más de 100 personas, 150, los que vi acá en el chat que estuvieron todo el tiempo conectados entre estudiantes, docentes, egresados, que ya ellos están muy pendientes de todas las actividades de webinar que estamos compartiendo en la Facultad de Química y Farmacia. Entonces, a todos muchas gracias. Los invitamos a seguir atentos a estos espacios académicos que hacen parte de nuestro programa de extensión y proyección social en la Facultad de Química y Farmacia. Especial agradecimiento a los profesores Samir Bolívar, que es el coordinador del Comité de Extensión y Proyección Social de la Facultad, a la profesora Karen Brochado, a la funcionaria OPS de la Facultad Milena Urquijo, al funcionario Mateo Ibáñez de la ORI, y a todo el equipo de la ORI por todo el apoyo y acompañamiento que nos dieron para poder hacer real este espacio académico con todos los asistentes. Así que los invitamos a continuar pendientes de este ciclo de conferencias. Que tengan un excelente resto de día. Gracias.